Siguiendo con el tema del agua, pues vamos a hablar un poco sobre la importancia del agua en la transpiración. ¿Por qué es importante? Bueno, hablamos de que el transporte de agua y nutrientes, ¿por qué? Porque se absorben desde las raíces o el agua que absorbe las raíces desde la planta contiene nutrientes esenciales para su crecimiento y la transpiración ayuda a transportar el agua y los nutrientes por el tallo hasta las hojas. Otra de las importancias es el enfriamiento. ¿Por qué? Porque a través de la transpiración enfría las hojas de las plantas de manera similar como el sudor que enfría a los animales. Entrada de dióxido de carbono. Cuando las plantas transpiran, los estomas se abren para permitir el intercambio de gases entre las hojas y la atmósfera. De esta forma, la planta entra en contacto con el dióxido de carbono que es necesario para la fotosíntesis, dióxido de carbono. Entonces, cuando hablamos de estos procesos, pues estamos hablando de ahí, de dónde radica la importancia de que la planta tenga una buena anatomía, porque al tener una buena anatomía tiene una buena fisiología y dentro de esta fisiología, pues esos procesos esenciales que ella realiza dentro de ella, pues son menos complicados. ¿Por qué lo hablamos? Porque si hablamos de una planta que desde su inicio, desde que está pequeña, sus raíces no se desarrollaron de manera correcta, comenzó a crecer y sus tallos y sus hojas son muy pequeñas, no son adecuadas, ¿qué pasa? Todos sus procesos fisiológicos se ven ralentizados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen estos periodos de clima que no son los adecuados para ella, comienzan sus problemas, porque si tienen muy pequeñas raíces, pues su absorción va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque va a trabajar demasiado, luego va a subir por todo el tallo hacia las hojas para transpirar y al tener muy pocas hojas o muy pequeñas hojas, pues este proceso pues va a ser un poco más lento. Entonces, cuando hablamos de la transpiración, hablamos de que es un proceso esencial, pero un exceso de ella puede deshidratarla, especialmente en condiciones de sequía. Para evitarlo, las plantas han desarrollado mecanismos de regulación para controlar la pérdida de agua y la absorción de nutrientes. Es decir, si observamos que es una planta, si observamos, no, si la planta en un periodo de que no hay lluvia, entonces en ese periodo que no hay lluvia nosotros no la regamos de manera eficiente, sino un día sí, 5 días después. Entonces, ¿qué pasa? Ahí comienzan los problemas para ella. Entonces ya hemos hablado de que cuando comienzan todos estos problemas de la planta, ella comienza en este caso diríamos, a dañarse un poco. ¿Por qué? Porque está trabajando de la manera que no es. Es como un motor. Cuando al motor le falta aceite, pues ¿qué pasa? Empiezan los problemas porque al faltarle aceite, pues no hay una lubricación, no hay un mejor, no hay un buen rendimiento de ese motor. Lo mismo pasa para la planta. Cuando ella necesita, cuando ella está creciendo, que en el caso de que ella está, ya tiene flores, y va a comenzar a fructificar, ¿qué pasa? Si en ese periodo ella no tiene agua, ¿qué pasa? Vamos a observar que los frutos van a ser pequeños, no se van a desarrollar de la manera que deben ser. ¿Por qué? Porque le faltó ese proceso. Y entonces al faltarle el agua, pues el proceso de transpiración no se pudo realizar y entonces comienza la planta a sufrir. Entre los factores que influyen o por lo que se ve afectado la transpiración son la temperatura. Las plantas transpiran más en temperaturas altas porque las moléculas se mueven más rápido y el aire caliente puede contener más vapor de agua. Velocidad del viento. Cuando el viento es fuerte, la transpiración es mayor porque se crea un gradiente de humedad. La humedad, la humedad atmosférica o la humedad del suelo puede favorecer la transpiración, ya que los poros estomáticos permanecen más abiertos. Luz solar. Un aumento de la luz abre los estomas y aumenta la transpiración. Concentración de CO2 y O2. Una alta concentración de dióxido de carbono o de oxígeno hace que el estoma tenga menor apertura, por lo que habrá menos transpiración. Concentración de CO2,
Tamaño de la planta, la cantidad de agua que pierde una planta depende de su tamaño. Y cantidad de agua absorbida por las raíces, la cantidad de agua que pierde una planta depende de la cantidad de agua absorbida por las raíces. Por tanto, si tiene raíces pequeñas, pues va a absorber poco. En el caso de la temperatura, se habla de que en temperatura, bueno, igual le pasa al ser humano. Cuando hay alta temperatura, ¿qué pasa? Transpiramos más, nos agitamos más, estamos más cansados. Lo mismo le pasa a la planta. Cuando hay aires de calor, entonces, ¿qué pasa? Las moléculas adentro, las células están trabajando agitadas. ¿Por qué? Porque el calor o las altas temperaturas pues hacen que ella trabaje mucho más. La velocidad del viento pues nos habla de que hay una humedad, si hay viento hay humedad, eso lo favorece, pues, o sea, es mayor la transpiración. ¿Por qué? Porque hay mayor calor. Cuando hay viento pues se secan más rápido las cosas y por tanto la planta pues transpira mucho más. La humedad pues ella sí puede favorecer la transpiración, ya que al haber humedad o al haber ese frito, esa cosita, pues esas cosas de que hay humedad, de que no hay tanto calor, pues la planta puede permanecer más con sus estomas abiertos. En el caso de la luz solar, entonces nos habla de que cuando hay luz, los estomas se abren, cuando no hay luz, los estomas se cierran. ¿Por qué? Como para mantener el agua dentro y no estar en caso de, o sea, cuando no hay luz se cierran los estomas para ella no seguir trabajando, sino se coloca como en estado de latencia, esperando a que llegue la luz, a que llegue el calor para ella comenzar a trabajar. Perdón. En el caso de la concentración nos habla de que cuando hay mucho carbono, dióxido de carbono o de oxígeno, pues los estomas tienden a abrirse menos. El tamaño de la planta, ya lo hablamos, entre la planta depende del tamaño de la planta, es la cantidad de agua que absorbe y es la cantidad o sea, depende del tamaño, pues es la cantidad de agua que ella pierde. Hablamos de que si tiene muy poquito follaje, ¿qué pasa? Pues ella se va a ver desfavorecida porque no hay buena absorción, si no hay buenas raíces, si no hay buenas hojas, la fotosíntesis no se realiza de manera adecuada, entonces eso convierte todo en ciertos problemas. Entonces, en conclusión, hablamos de que ¿por qué es importante la transpiración en la planta? Pues porque conduce el agua y las sales minerales a diferentes partes de la planta, mantiene la osmosis y la turgencia de las células. Ya hablamos qué es la turgencia o por qué es turgente. Ayuda en el movimiento ascendente del agua, y durante la transpiración las sales hidrófilas se acumulan en la superficie de las hojas manteniendo las hojas húmedas. Es lo que a veces observamos como unas gotitas en las hojas, pues algo así, algo tiene que ver con eso. Entonces es necesaria la transpiración porque con ello pues hay un movimiento dentro de la planta, dentro de la fisiología de la planta, que es lo que permite que ella esté turgente, esté realizando sus procesos, porque no es solamente transpirar, no es solamente eh, la circulación del agua sobre la planta, sino que además de esa circulación del agua también hablamos de la circulación de los nutrientes. Entonces, ya definiendo, pues decimos que la transpiración es la pérdida de vapor de agua de la planta. Es un proceso muy importante ya que ella le permite a la planta enfriarse y no quemarse con el calor del sol. Perdón. Además, lo que ya dijimos, mueve el agua dentro de la planta, mueve los nutrientes de la raíz hacia arriba. Uno de los problemas que puede existir en la transpiración es cuando hay esa pérdida de turgencia, que lo podemos llamar como una marchitez en la planta. Esto puede observarse muchas veces al mediodía cuando el sol está en su máxima expresión, entonces la planta tiende un poco a perder esa turgencia o como a ralentizar un poquito su proceso fisiológico,
para no trabajar tanto. Entonces, en este momento, cuando el sol está en su máxima expresión, la planta hace eso para evitar que no aumente esa tasa de pérdida de vapor o pérdida del agua. Entonces, cuando hablamos de que hay una marchitez o de que la planta ya cuando la observamos está demasiado decaída, estamos hablando de que debido a eso, ¿qué le pasa a la planta? Pues la fotosíntesis disminuye, otras funciones metabólicas. Entonces, al disminuir la fotosíntesis, pues hablamos de que la fotosíntesis es aquel proceso que le da energía a la planta, el que transforma una materia orgánica en inorgánica para poder que la planta tenga energía, tenga glucosa, y entonces debido a que los procesos se ven truncados, pues todos los procesos fisiológicos de la planta pues también bajan la calidad o bajan la cantidad de esos procesos, y entonces se convierten a la larga se convierte en problemas. ¿Por qué? Porque cuando la planta pierde turgencia y cuando la planta comienza a disminuir sus funciones fisiológicas, pues vienen los otros problemas, que son las plagas y las enfermedades. Entonces lo mejor es que para poder obtener un buen desarrollo de esa planta, tenga el agua y los nutrientes necesarios para que su desarrollo sea el mejor. O sea, para que la planta no solo sea eficiente, sino también sea eficaz. ¿Cómo es eficaz? Cuando al obtener el agua ella transpira y así hace todos sus procesos eh, como los debería hacer. Pero esto depende de las condiciones ambientales que le demos, del agua que nunca le debe faltar, y, y que todos esos procesos sean en función del desarrollo de esa planta. Entonces esto era un poco de lo que quería hablar en el Zoom, de que hubiese dudas, alguna pregunta, y en función a los procesos fisiológicos de la planta. Muchas gracias.